Muy buenos días, padres. Bienvenidos a este tercer día del curso Fundamentos de la Pastoral de la Comunicación. Dios, dice la Dei Verbum, quiso con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Es decir, en la comunicación que Dios vive hacia nosotros, se da a sí mismo, pero también nos da a conocer qué quiere de nosotros. ¿Cuál es el motivo que mueve a Dios a esta comunicación? Sabemos que Dios se comunica amándonos, Dios se comunica a nosotros dándose en el amor. Y la única manera posible de poderlo acoger va a ser esa misma respuesta, que nosotros lo acogemos al estilo en que Él se comunica. Solo puede ser acogido en la libertad y en el amor de cada persona. Es por eso que también nosotros estamos llamados a participar en esta acogida de la revelación, en esta vivencia de la revelación, a su vez que en la transmisión de la misma como comunidad eclesial. En este día nos ayudará a tener la oración inicial para nuestra jornada el Padre Salvador Chávez, a quien le pedimos que acceda ya al micrófono para que nos acompañe en la introducción de este día, poniéndonos en la presencia de Dios. Muy buenos días a todos, hermanos. Vamos a disponernos para iniciar este día de curso y de Dios, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio eres la palabra que alienta la creación y la santifica. Eres la voz que conduce a Dios a través de muchas voces. En tu infinito amor, Padre, nos regalas a tu Hijo, que es la gran buena noticia para los hombres y mujeres de buena voluntad. En ese reconocemos la presencia del Espíritu, la luz que alumbra nuestras voces en el camino hacia ti. Nos escogiste, Señor, para unir, para hacer comunidad, llegar y multiplicar en todas las verdades la única verdad. Haznos pregoneros del amor, comunicadores de la paz, sembradores de esperanza. Ayúdanos a descubrir tu rostro en las historias diarias de nuestro mundo. No nos dejes perder nunca el asombro. Fortalécenos frente a la fatalidad y la desesperanza. Haz que busquemos la verdad con agotable sed de ti y que siempre estemos cerca de los pobres y marginados, de los que sufren y no tienen voz. Danos, Señor, la humildad de nuestra Madre María para hacer de nuestras vidas instrumentos de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mucho gusto estar con ustedes en este tercer día. Vamos a continuar con este curso acerca de los fundamentos de la pastoral de la comunicación. Como ustedes recordarán, el primer día tuvimos la oportunidad de ver qué nos dice el magisterio de la Iglesia, cuáles son los documentos fundamentales en cuanto a la pastoral de la comunicación. El día de ayer teníamos la oportunidad de centrarnos en qué nos dice la Comisión Episcopal Mexicana acerca de la pastoral de la comunicación, y tuvimos un segundo tema en donde nos ubicábamos nosotros mismos como comunicadores, todos los sacerdotes somos comunicadores, y algunas herramientas que nos ayudaran, que nos sirvieran para poder comunicar de una mejor manera el mensaje del Señor, que es una gran responsabilidad que tenemos todos nosotros. El día de hoy vamos a situarnos ya propiamente en los medios de comunicación y la Iglesia en la actualidad, y también vamos a conocer la pastoral de la comunicación diocesana y cómo lograr cada uno de nosotros un equipo
verdadero y eficaz de pastoral de la comunicación parroquial, porque a final de cuentas, pues esto es lo importante, que todo este contenido que estemos viendo se vea reflejada en nuestras comunidades y de esa manera podamos hacer que éstas crezcan, sobre todo en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo de pandemia y de necesidad de la utilización de los medios de comunicación social. Dando inicio pues a este tercer día, vamos a situarnos ya no en los documentos que antiguamente nos presenta la Iglesia o lo que nos dice la Convención Episcopal. Vamos a hacer un análisis de la Iglesia y la comunicación hoy. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿hay esa unidad entre la Iglesia y los medios de comunicación? Fíjense que como encargado de comunicación y trabajando en conjunto con nuestro señor obispo, gracias a Dios, yo creo que sí. En Mexicali, en San Luis, en nuestra diócesis, la relación que tenemos como iglesia con los medios de comunicación es muy buena. Ciertamente hay ocasiones en que hay alguna información que se presta a más escándalo, etcétera, y que siempre van a buscar esa nota, pero dentro de lo que cabe, yo creo que los medios de comunicación sí respetan a nuestra diócesis de Mexicali, tenemos una buena interacción con ellos y se manejan con cierta prudencia. Siempre hay sus excepciones, hay algunos medios más sensacionalistas, pero en general creo que tenemos una buena relación, así como nuestro pastor, nuestro señor obispo, con los medios de comunicación, lo cual pues ya es un gran paso, ¿no? Si hablamos en la iglesia en general, después de lo que hemos visto en el magisterio de la Iglesia, pues no es necesario demostrar lo indispensable que son los medios de comunicación social hoy en día. Son un signo de los tiempos. Decía nuestro Señor Jesucristo, hay que estar atento a los signos de los tiempos. Pues este es un signo, y un signo bastante claro. Es preciso discernir teológicamente y aprovechar pastoralmente los medios de comunicación, como cualquier realidad humana. Ayer les decía, más que ver los medios como un problema, un obstáculo, los tenemos que ver como una posibilidad, y no cualquier posibilidad. Realmente una gran posibilidad que tenemos, porque a final de cuentas estamos hablando de un espacio que quizás poco hemos sabido manejar y por lo tanto el área de oportunidad pues es muy extenso. Hay mucho que podemos hacer en beneficio de la evangelización a través de los medios. El camino de la iglesia, ojo, no puede ser la demonización ni la idolatría de los medios. Como sacerdotes no podemos decir es que todos los medios son malos o todos los medios afectan a los jóvenes o todos los medios están en contra de la iglesia, pero tampoco podemos irnos al extremo de caer en una idolatría de los medios de comunicación. Hay que buscar un justo equilibrio, tanto para nosotros como para nuestros fieles en el uso de los medios de comunicación social. Estamos llamados a evangelizar a través de los medios de comunicación y hay que hacerlo con audacia, creatividad y diálogo. En este sentido, esta palabra creatividad, sobre todo en el día de hoy, va a ser una palabra que vamos a estar utilizando mucho, porque ahí sí cada uno desde su propia realidad, desde los medios que cuenta, va a poder ver de qué manera puede ser más eficaz su pastoral de la comunicación parroquial, como vamos a tener la oportunidad de ver estas herramientas que nos ayuden para poder lograr esta pastoral de la comunicación parroquial. La historia es un privilegio a través del cual Dios se manifiesta. Puede ser, el ser humano es el sujeto ubicado en un tiempo y en un espacio concreto. Esa es la historia, y dentro de esa historia hoy podemos conocer la historia gracias también a los medios de comunicación social que nos los transmiten y nos los proporcionan. Dios interpreta los dramas de nuestra hora histórica. ¿Qué interpreta Dios? Los acontecimientos políticos, sociales, religiosos y familiares en la profundidad de la fe. Los medios de comunicación ven toda esta realidad que existe alrededor y trata de darnos una idea de lo que está ocurriendo, de estos acontecimientos. Y es bien interesante ver cómo Dios se ha comunicado a lo largo de nuestra historia personal
no solo a través de los momentos de bendición, que sin duda han sido muchos que hemos recibido de Él, sino también de los momentos difíciles. Y en esto yo quisiera que pensáramos qué nos está diciendo Dios en un momento tan crítico como el que estamos viviendo hoy. Si bien esta pandemia, pues no podemos culpar a Dios de lo que está ocurriendo, porque somos los seres humanos los responsables de ver qué estamos haciendo con el mundo, cómo lo estamos contaminando y cómo desgraciadamente somos nosotros mismos los que estamos haciendo que surjan este tipo de bacterias, etcétera. Pero sí ver cómo a través de esta experiencia tan particular que sin duda ninguna de nuestras generaciones le había tocado vivir, y no sabemos si nos volverá a ocurrir, esperemos que no sea así, pero en esta realidad actual que estamos viviendo, no podríamos entender la evangelización sin la presencia de los medios de comunicación social. Muchos de nosotros hemos tenido que desempolvar quizás por ahí cámaras, cables, micrófonos, ver de qué manera podríamos seguir comunicándonos a través de los medios de comunicación social. Y no solo eso, la Comisión Episcopal Mexicana ha sido muy clara al mandarnos también documentos en donde avala el uso de los medios de comunicación social dentro de los templos. Eso nos lo dijo la Comisión Episcopal Mexicana, junto con otros elementos de cómo comulgar, etcétera. Esto es importante decirlo porque no estamos en un tiempo de normalidad, es un tiempo extraordinario que va a pasar, pero mientras eso ocurra, tenemos que adaptarnos como iglesia a las situaciones concretas que están ocurriendo en nuestro mundo actual. Yo no puedo, como sacerdote, decir, pues sí, pero yo no voy a usar los medios de comunicación, yo no voy a buscar transmitir porque no sé, etcétera. Es difícil, lo sé. Pero aquí, padres, creo que lo importante es que tomemos conciencia que si bien a lo mejor tú como sacerdote en tu comunidad, a lo mejor estás en una comunidad difícil, en situación económica, a lo mejor tú no tienes la infraestructura, pero busca entre tus fieles, busca entre las personas. Yo he visto a muchos sacerdotes que tienen ya equipos que son los que transmiten y no necesariamente son ellos mismos o con los recursos que ellos mismos cuentan en la comunidad, en el templo o en la parroquia, sino que han buscado estas personas que puedan ayudarlos y necesitamos transmitir el mensaje de Dios. Y no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia. Se nos cerraron los templos en los dos momentos litúrgicos claves de nuestros fieles, como es el tiempo de la Pascua y fue el tiempo de la Navidad. No sabemos si tendremos la oportunidad de vivir de nuevo una Pascua con nuestros fieles o de nuevo tendremos que hacerlo a través de estas formas digitales. Pero lo importante es que tenemos que estar preparados. No sabemos si la pandemia durará un año o durará 2 años o vamos a estar en esta nueva normalidad por más tiempo, no lo sabemos. Pero el hecho de no saberlo no implica el que yo me voy a quedar con los brazos cruzados. Lo que implica es que yo tengo que tomar conciencia de que algo tengo que hacer, de que tengo que buscar la manera de poder seguir transmitiendo el mensaje, tanto para las misas, como para las horas santas, como para la catequesis, presacramentales de adultos, etcétera, prematrimoniales. La diócesis nos está dando algunas herramientas buenísimas que se agradecen a todos los diferentes pastorales, pero habrá algunas otras que yo tengo que dar respuesta y eso no lo va a hacer nadie más. Tú eres el pastor, tú eres en tu comunidad el que debe tomar las decisiones de ver que no se detenga la vida pastoral y sacramental de tu comunidad, porque cada uno estamos administrando una comunidad que se nos ha confiado y yo tengo que responder a esa confianza que Dios me ha dado a través de nuestro pastor, de nuestro obispo, y tengo que buscar los medios, no puedo esperar a que lleguen solos. Y en ese sentido, hermanos, además de las herramientas que yo pueda buscar propias en mi comunidad, pues creo que también vale la pena mencionar que hay otras comunidades o la propia página de la diócesis, etcétera, donde ya se están dando herramientas y que si yo no estoy compartiendo algo, pues a lo mejor puedo compartir algo que ya se está subiendo en las plataformas a través de un hermano sacerdote o de otra comunidad. Sabemos que la presencia, por ejemplo, del Santísimo, pues no es lo mismo presencial
que en línea. Estamos de acuerdo, pero eso no nos tiene que llevar a decir, entonces como no es lo mismo, no voy a transmitir. No, porque hoy más que nunca, en este tiempo de pandemia, hay mucha sensibilidad. Yo he sido testigo de muchas personas que la pandemia los ha llevado a revalorar su jerarquía de valores y darle prioridad a lo que realmente vale la pena. Porque para lograr un verdadero equilibrio, cualquier ser humano en este mundo necesita ese equilibrio en su área física, en su área afectiva, en su área laboral o intelectual y en su área espiritual. Y esta pandemia, en medio de la tragedia que ha sido, ha llevado a muchas personas a revalorar esa parte que quizás le hacía falta, que es precisamente la parte espiritual. Hoy en día hay mucha gente que anteriormente no lo estaba antes de la pandemia porque llevaba una vida cotidiana donde se sentía autosuficiente. Pero ante la fragilidad humana que estamos viviendo en estos tiempos, el hombre se siente vulnerable y eso lo lleva a voltear de nuevo su mirada hacia Dios. Y es ahí donde tenemos un área de oportunidad enorme. Fíjense, les pongo un ejemplo. De todas las misas que tenemos la oportunidad de celebrar y de sacramentos, yo te pregunto, ¿cuáles son las misas que más te gustan? O sea, puede ser la misa dominical, las quinceañeras, los bautizos, las bodas, etcétera. Yo les voy a decir cuáles son mis misas favoritas. Y va a sonar muy feo, pero se los voy a decir. Mis misas favoritas son los velorios. ¿Por qué son mis misas favoritas los velorios? Porque en la quinceañera, en el bautismo, en la boda, están preocupados por la foto, por las flores, por la selfie, qué sé yo. Y muchas veces, como decimos nosotros, están en todo menos en misa. Pero cuando hay un velorio, ¿qué pasa? Que la gente tiene dos opciones. O volteas a ver a Dios o volteas a ver a Dios. Es decir, no tiene otra posibilidad porque ese es un momento en que su corazón está tan sensible y con tanta hambre de una palabra de aliento, que es el mejor momento para evangelizar. Y así se los digo, yo aprovecho mucho los velorios para dar el querigma, para evangelizar a las personas, porque son personas que probablemente no van a volver al templo en muchísimo tiempo y que solo asisten por su difunto, pero que es un momento privilegiado porque están abiertos a recibir el mensaje de salvación, están sensibles, están vulnerables. Esos son los espacios que tenemos que aprovechar y si nosotros llevamos esto tan particular como es el caso de los velorios a un grado máximo y universal como es una pandemia, pues nos damos cuenta que estos son los tiempos en donde la gente está ávida de encontrarse con Dios. ¿Y cómo lo va a hacer si no puede ir a los templos? Pues a través de los medios de comunicación y de las plataformas. Y este es el momento en que podemos hacerlo. Si cada uno de nosotros nos comprometemos a bombardear las redes, los medios, con frases positivas, con el evangelio del día, con una homilía, con un mensaje optimista, híjole, vamos a llegar a tanta gente que ni siquiera tenemos la menor idea y vamos a poder realmente evangelizar y cumplir esta petición que nos hace Jesús de estar bien claros a los signos de los tiempos. Este es el signo de los tiempos y no podemos, hermanos, quedarnos cruzados de brazos. Necesitamos hacer algo para que esas personas que tienen hambre puedan en este tiempo de pandemia encontrarse con Dios. Ahí vemos una imagen muy bella de nuestro Señor Jesucristo platicando con la samaritana, ¿no? Fíjense la sensibilidad que tuvo el Señor cuando llega la samaritana y que Él conocía su vida, se la hace saber, la interpela. Ella reconoce sus pecados, pero le va a decir algo hermoso. Si supieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías de beber a mí y yo te daría un agua de la que nunca más tendrás sed. La gente hoy tiene sed. La gente hoy tiene sed de fe, de esperanza. La gente hoy tiene sed de un cambio en su vida. Y para eso estamos nosotros, para ser ese instrumento de Jesús y saciar esa hambre que tiene y esa sed que tienen todas las personas en estos tiempos modernos. El ser humano debe cooperar en la tarea de hacer historia a la manera de Dios, de permitir
que la historia humana sea una historia de salvación, de justicia, de paz, de equidad y fraternidad. En una ocasión hubo una reunión de algunos ateos y de algunos que cuestionaban la fe, y en esa reunión decían: a ver, ¿cómo pueden seguir diciendo que Dios está vivo? ¿Dónde está ese Dios que hablaba con Moisés? ¿Dónde está ese Dios que hablaba con Abraham? ¿Por qué ya no está? Y entonces un teólogo le dice: es cierto, pero yo me pregunto, ¿dónde están los hombres como Moisés? ¿Dónde están los hombres como Abraham? Es decir, para que Dios se manifieste, el Señor necesita de nosotros, necesita de nuestras manos, porque esa es la manera en que Dios va a hablar, y lo va a hacer a través de nosotros. En Dios está el deseo de una humanidad feliz. A nadie Dios ha mandado a este mundo a sufrir. Dios nos ha enviado para ayudarnos a ser felices. ¿Cómo? A través de la fraternidad, a través de la búsqueda incansable de la justicia, de la prosperidad y de la paz. Es curioso, casi siempre cuando entra un nuevo año, ¿qué pedimos? ¿Qué queremos? Pues vivir en paz, y nos la pasamos peleando. Queremos amor y no vivimos la fraternidad. Es decir, tenemos que sembrar aquello que queremos recibir, y tenemos que empezarlo nosotros mismos. Ese deseo de Dios, ese proyecto de Dios, el plan de salvación, es un proyecto que se va a realizar, pero necesita de nuestras manos, necesita de nuestra voz, necesita de nuestra presencia, porque hoy nosotros somos los nuevos apóstoles, los nuevos servidores del Señor, y el mundo está ávido, de verdad, de escuchar a Dios, pero si no hay un locutor que lo anuncie, ese mensaje se va a quedar simplemente como eso, con un mensaje que no cumple su verdadero cometido. El sueño de Dios es comunicado a los hombres por Jesús de Nazaret. Dice Hebreos: en diversas ocasiones y bajo distintas formas habló Dios a nuestros padres, hasta que en nuestros días, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. De ahí la gran responsabilidad de que nosotros ahora transmitamos a su vez ese mensaje que hemos recibido de parte de Dios y de Jesús, y que es enorme. Es impresionante ver cómo uno puede abrir el Evangelio y la palabra que uno está escuchando, híjole, pues no pareciera que se dijo hace 2000 años, porque todavía siempre resulta actuante en el tiempo actual, siempre nos interpela, siempre hay algo nuevo que aprender de cada palabra de Jesús, y siempre hay algo nuevo que aportar del mensaje de salvación que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos a nuestro Señor hablando, ¿no?, con todos los discípulos, con esa cercanía. Jesús es la plenitud de la comunicación de Dios al hombre, así como la mejor respuesta del hombre a Dios. Es decir, es ese puente, ¿no? Él es la palabra de Dios al mundo, como decíamos en Primera de Juan, en Juan 1. En la última y definitiva palabra de Dios. Ver a Jesús, pues es ver a Dios mismo, su vida, su obra, su muerte, su resurrección. Es el culmen de la revelación. Y así como el Señor nos transmite a través de su persona y de su palabra, así estamos llamados nosotros, hermanos sacerdotes, a compartir ese mensaje de Dios. La iglesia, ¿qué es entonces en medio de todo esto? Es el diálogo de Dios con el mundo a través del hombre. Fíjense qué padre esta frase, ¿no? ¿Cómo va a escuchar el hombre de hoy en día a Dios? Pues a través de la iglesia, a través del magisterio, a través de los documentos pontificios, a través del púlpito. Esa es la manera en que el hombre moderno escucha a Dios, y a través de los medios de comunicación, por supuesto. Constituye pues una dimensión del ser, es el misterio de la comunicación amorosa de Dios a los hombres. Esa es la manera en que Dios se comunica a los hombres, y por eso es tan importante, hermanos, ser la voz de Dios y pensar, si cada ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, bueno, ¿en qué somos a imagen y semejanza de Dios? ¿Cuál es esa imagen de Dios que el mundo de hoy espera que nosotros como iglesia les mostremos?
Y ahí está el reto. ¿Qué imagen estamos mostrando, no? Vemos ahí una imagen del Papa Francisco. Era muy curioso, por ejemplo, cuando surge Benedicto XVI, cualquiera que hubiera llegado después de Juan Pablo II eran unos zapatos muy difíciles de llenar, lo sabemos. Pero Benedicto XVI, un extraordinario ser humano, un hombre con una sabiduría enorme. Pero ¿qué dijeron la mayoría de los fieles? Es que no me gusta su cara, es que no tiene carisma. Y entonces la imagen que proyectaba Benedicto, pues era una imagen completamente distinta a la de Juan Pablo II, pero no era una mala imagen, simplemente era una imagen distinta. Pero vemos ahí, por ejemplo, cómo para la gente la imagen es tan importante. Aunque no escuchen sus escritos, aunque no les diga nada, pero la imagen. Y viene Francisco, que tiene un perfil carismático similar al de Juan Pablo II, y entonces la gente dice, este sí, ¿verdad? Este sí se ríe, ¿no? Este sí sonríe, ¿no? Y qué triste, porque no podemos ver la calidad de lo que Dios ha depositado en el corazón de un papa por su físico o por lo que expresa corporalmente, pero desgraciadamente la mayoría de la gente se deja llevar por eso, por la imagen. La iglesia como Cristo no es en función de sí misma, sino al servicio del reino de Dios. Como iglesia estamos al servicio del reino de Dios. Por lo tanto, ¿qué voy a predicar? El reino de Dios. Y en esto, hermanos sacerdotes, hay que tener mucho cuidado, porque a la gente no le importa lo que piensa el padre Ernesto Ruiz, a la gente le importa lo que piensa la iglesia. Tú cuando hablas, no hablas en tu nombre, hablas en el nombre de la iglesia, y por eso es tan importante que cuidemos que todo el mensaje que demos sea fidedigno a lo que nos pide la Santa Madre Iglesia. ¿Cómo se ha mantenido el tesoro de la fe a través de 2000 años? Porque la iglesia se ha preocupado por mantener firmes las convicciones. Qué terrible escuchar hoy en día que hay esa globalización. Me ha tocado escuchar sacerdotes, no de nuestra diócesis, gracias a Dios, pero por ejemplo sí en otros países me ha tocado sacerdotes a favor del aborto. Me ha tocado escuchar sacerdotes a favor del matrimonio homosexual, etcétera. Y uno dice, caray, es que no es lo que tú quieras, es que no es lo que tú pienses, es que a la gente no le tiene que importar lo que tú, humano, piensas. Nosotros tenemos ese tesoro de la fe y ese es el que tenemos que compartir. Estés o no estés de acuerdo, ese fue tu compromiso cuando nos ordenamos y prometimos obediencia al obispo, a sus sucesores y a la Madre Iglesia. Lo que tú pienses, eso no importa. Nosotros somos un medio para esparcir el reino, no para esparcirnos nosotros, no para que la gente se quede con lo que el padre piensa, lo que el sacerdote piensa. Es lo que piensa la Madre Iglesia, es el tesoro que hemos recibido y ese es el que la gente espera. La gente tiene derecho a recibir el mensaje de salvación, el mensaje de Jesús. Es su derecho y ni tú ni yo podemos quitarles ese derecho. Así que hay que cuidar mucho lo que hablamos en el plano personal, porque no tiene validez si no lo que decimos no va de la mano de lo que nos dice el magisterio de la iglesia. El objetivo principal del anuncio del evangelio, por eso es la misión de la iglesia, es esencialmente una actividad comunicadora. Todo es comunicación y lo que comunicamos es a través de todas las pastorales, pero al final de cuentas es una misión evangelizadora. Está la pastoral profética, pero tiene que ir pues de la mano de la pastoral de la comunicación, porque a final de cuentas lo que estamos haciendo es eso. Hoy nos tendríamos que preguntar entonces, primero, ¿qué comunica la iglesia? Ojo, el evangelio, la doctrina y la moral. Eso es lo que comunica la iglesia, no otras cosas. Puede haber herramientas u otros elementos que complementen y enriquezcan este mensaje, pero siempre el mensaje que anuncia la iglesia tiene que ser el evangelio, la palabra de Dios, la doctrina y la moral. Y esto trae consigo algo que también es bien importante tomar en cuenta cuando estamos comunicando.
que no siempre cuando tú comunicas, sobre todo en temas morales, vas a caer bien. No, al contrario, muchas veces va a ser contradictorio a lo que el mundo dice. Hoy el mundo general dice, la iglesia tiene que modernizarse. Esa es la expresión general en un mundo tan secular. Es que si la iglesia no se moderniza, es que si no permite mujeres sacerdotes, es que si no permite el aborto, es que si no permite el matrimonio igualitario, está obsoleta. No. Y la gente sigue esperando a ver si este papa sí cambia el celibato y si este papa... Es que no es lo que quiera el papa, no es lo que hemos recibido, y eso se va a mantener firme porque estamos llamados a predicar el evangelio, la doctrina y la moral. Y quiero recalcar muchísimo este segundo elemento, que es la doctrina, porque creo que en ocasiones como sacerdotes nos ha faltado muchísimo hacer llegar a nuestros laicos la doctrina de la iglesia, sobre todo cuando surgen nuevas encíclicas, nuevos documentos del Papa o de la iglesia, que muchas veces tristemente ni siquiera nosotros leemos y muchísimo menos hacemos que ese mensaje llegue a nuestros fieles. Y esa es tu responsabilidad, y mi responsabilidad, porque de nosotros depende que nuestros fieles estén actualizados en lo que la doctrina de la iglesia nos está diciendo. Pero necesitamos nosotros transmitir ese mensaje. Aquí habría que cuestionarnos hasta dónde realmente estoy compartiendo la doctrina de la iglesia. ¿Qué tanto me preocupo porque mis fieles conozcan las últimas encíclicas, cartas pastorales, etcétera? Eso está en nuestras manos y es nuestro deber. Y no solo eso, es nuestra responsabilidad. Y eso es algo que tenemos que aquilatar, es nuestra responsabilidad. ¿Quién comunica en la iglesia? Comunica la jerarquía de la iglesia y todos los fieles. Y esto es bien importante. Estamos dentro de una iglesia jerárquica. Yo tengo que estar muy consciente como sacerdote en este mundo moderno, cuáles son los pensamientos del Papa, cuáles son las directrices del Papa, cuáles son las directrices en todos los ámbitos pastorales de la Comisión Episcopal Mexicana. Yo tengo que estar muy claro cuál es el camino pastoral que nuestro obispo busca en nuestra diócesis y en base a eso hacer mis propios proyectos pastorales. Yo tengo que conocer el segundo plan diocesano de pastoral que tanto trabajo ha costado nuestra diócesis y yo tengo que llevarlo a la práctica en mi parroquia. Yo no puedo al inicio de un ciclo pastoral decir, a ver qué se me ocurre poner como objetivo parroquial este año. No, no es lo que se te ocurra. Tu objetivo parroquial de este año tiene que responder a lo que el Papa te está pidiendo, a lo que la Comisión Episcopal Mexicana te está pidiendo, a lo que tu obispo te está pidiendo, a lo que el Plan Diocesano de Pastoral te está pidiendo, a lo que el bienio te está pidiendo, y entonces tú vas a comunicar eso, y tu objetivo tiene que ir para comunicar eso. Y eso nos permite entonces que mi comunidad esté en sintonía con mi diócesis, con el episcopado mexicano y con la Iglesia Universal. Y entonces sí estoy siendo responsable en lo que estoy comunicando. Me están diciendo que hay un mensaje en chat, si me lo comparten. No lo tengo aquí. Dice el padre Rubén Magallanes. El catecismo de la iglesia divide básicamente en tres partes: creer, celebrar y vivir. Con la liturgia también comunicamos la fe. Ok, dice el padre Rubén Magallanes, muy buena aportación. El catecismo de la iglesia nos divide en tres partes: creer, celebrar y vivir. Y la liturgia también, con la liturgia también comunicamos la fe. Y con la liturgia también comunicamos la fe. Qué buena aportación, padre Rubén, y tienes toda la razón. Y toco este tema, fíjense cómo hablamos de imagen, hablamos de comunicación, y la comunicación no es solo a través de las palabras, a veces también es a través de los signos. Y la liturgia son signos. ¿Qué es un sacramento? Un signo visible de la gracia invisible de Dios. Un signo visible de la gracia invisible de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en nosotros en un sacramento es invisible, es la gracia que Dios nos da.
pero lo hace a través de signos visibles, porque somos seres humanos, corpóreos, y necesitamos del encuentro. De ahí que sea tan importante los ornamentos y el ornato que podamos tener en nuestros templos, para que desde el momento que entre una persona al templo, sepan qué tiempo ordinario está, sepa que los signos que ve tiene que ver, le dice algo. Y es una manera también de evangelizar. Muy buena aportación, Padre Rubén, muchísimas gracias. Entonces, ¿quién comunica en la iglesia? La jerarquía, pero ojo, también los fieles. Y creo que en esto, hermanos, tenemos que crecer muchísimo. Si nosotros vemos nuestras asambleas diocesanas de pastoral, vemos nuestras asambleas de canales, asambleas parroquiales, ordinariamente los que hablamos somos la jerarquía, pero quizás pocas veces dejamos hablar a los laicos, que también son profesionistas y que en muchos ámbitos de las diferentes pastorales pueden aportar muchísimo. Me acuerdo cuando era decano, el año, este ciclo dejé de ser decano en el decanato de Mater, hubo una asamblea de canal que en el Consejo de Laicos les dije, ok, esta asamblea de canal la van a coordinar ustedes los laicos, no nosotros los padres, ustedes los laicos. Y se pusieron tan felices y prepararon la oración inicial y final y los temas y todo, y lo dieron laicos. A veces nos da miedo el dejarle la voz a los laicos, porque obviamente existe el temor de que algo de lo que se transmita no sea propio de lo que la iglesia nos pide. Pero si yo preparo los laicos, si yo conozco el contenido que van a dar los laicos, hay una gran riqueza. ¿En cuántos temas de nuestra diócesis tenemos abogados preparadísimos, licenciados preparadísimos, psicólogos preparadísimos, comunicólogos, y así me puedo pasar? ¿Y en qué momento los dejamos hablar? ¿En qué momento dejamos que el laico manifieste y también nos enriquezca a nosotros como jerarquía? Por eso es tan importante, por una parte, comunicar a través de la jerarquía de la iglesia, pero por otra parte la riqueza que como laicos pueden darnos, pueden compartirnos. No solo eso, hay muchas diócesis en donde cargos jerárquicos, bueno, no jerárquicos, pero dentro de la organización de la diócesis, no lo tiene un sacerdote, lo tiene un laico. Es abrirnos a ese espacio y darle al laico, que tanto buscó el Concilio Vaticano II, promover la promoción del laico, pues hay que darle el lugar que también los laicos tienen y se merecen. Tercero, ¿cómo comunica la iglesia? A través del púlpito, a través del magisterio de la iglesia, de la predicación y a través de los medios de comunicación. Esas son las herramientas, pero no es suficiente el púlpito. No es suficiente si no utilizamos realmente los medios de comunicación social. Y ese es el reto. Tenemos otro comentario. Les agradezco mucho. Cuando busquen un comentario, mándenos un chat y lo pasamos al aire. Dice el siguiente comentario. Perdón, pero el padre Marcos Zavala dice, el catecismo se divide en 4 partes: profesar, credo; 2, celebrar, sacramentos; 3, vivir, mandamientos y orar. Ahí faltó orar y viene la explicación del Padre Nuestro. Muchas gracias, Padre Zavala, por la aclaración. Todo nos enriquece, todo nos ayuda a crecer. Entonces, viendo qué comunica la iglesia, quién comunica en la iglesia y cómo comunica la iglesia, vamos a centrarnos ahora en nuestra realidad. Evangelizar, ¿qué es? Pues es comunicar. Nos dice el documento de Puebla en el número 1063, la evangelización es el anuncio del reino. Es, por lo tanto, la comunicación social debe ser tenida en cuenta en todos los aspectos y transmisión de la buena nueva. La comunicación social, nos dice el documento de Puebla, debe ser tenida en cuenta en todos los aspectos de la transmisión de la buena nueva. Y después vamos a ver el día de hoy, prácticamente en tu parroquia, qué elementos puedes utilizar, sencillos, incluso gratis, baratos, pero siempre hay manera de poder utilizar los medios de comunicación social, nos dice el documento de Puebla. Y no solo eso, sino que nos dice debe ser tenida en cuenta. ¿Qué es la pastoral de la comunicación? ¿Para qué está? Debe acoger, promover e implementar
el uso de las diversas y novedosas técnicas de comunicación para abrir nuevos caminos en las personas, fortalecer la cultura del encuentro, despertar las conciencias de las comunidades y sobre todo, como decía el documento de Puebla, transmitir la buena noticia de Jesús. No basta, hermanos, con quejarnos o quedarnos con ver lo que está pasando. Sí, es difícil lo que está pasando, pero yo no puedo decir, ¿yo qué puedo hacer? Los templos cerrados, solo el 25%, y ese 25% a veces ni se llenan, ¿verdad? Ni siquiera llenamos ahorita actualmente por el miedo a la pandemia el 25%. No basta con quedarme con los brazos cruzados y decir, pues me voy a esperar a que pase la pandemia a ver si retomo el templo. No, es necesario dar una respuesta urgente a la necesidad que hoy en día tiene la gente de su fe. Y para eso está la pastoral de la comunicación. Ese es el sentido de la pastoral de la comunicación. Debe hacer presencia la iglesia en los diferentes espacios de comunicación social, no solo con una intención informativa de actividades, sino también transmitiendo una imagen más fiel de sí misma como comunidad a los seguidores de Jesús. A mí me llama la atención cuando a veces los niños que son tan lindos, tan inocentes, cuando se acerca a un sacerdote, ¿a quién ve? No ve al sacerdote, dice a veces a su mamá, ahí está Diosito, ¿verdad? Qué bonito, dice, ahí está Diosito. O me ha tocado que me preguntan, ¿tú eres Jesús? Porque para ellos, eso somos nosotros. Pues esa imagen es la misma que hoy tendríamos que preguntarnos. No somos Jesús, obviamente, pero estamos llamados a ser imagen de Cristo. Recuerden cuál es nuestro lema del seminario, ¿no? Para transformarnos en Cristo. Y la pregunta aquí sería, ¿yo transmito la imagen de Jesús? ¿Qué aspectos de la imagen de Jesús estoy transmitiendo? Un Cristo cercano, un Cristo empático, un Cristo abierto al diálogo, un Cristo misericordioso, un Cristo que sabe dialogar con pobres, con ricos, un Cristo que come en casa de un publicano, un Cristo que va y se conmueve hasta las lágrimas cuando ve a su pueblo, que es de las pocas ocasiones en que la Biblia nos dice que Jesús lloró. Jesús llora cuando ve a su pueblo, porque no es lo mismo sentir lástima que compadecerse. Jesús no sentía lástima por la gente, Jesús se compadecía, y compadecerse lo que significa es comparto tu dolor, y eso se llama empatía. Yo no puedo quedarme solo con, ay, pobrecito este que no tiene comida. No, me compadezco, me hago uno contigo. Y a veces podemos hacer tanto, hermanos, con tan poquito. Les quiero compartir en esto una experiencia que me pasó ahora que empezó la pandemia. Nosotros regularmente en la comunidad damos 25 familias despensas semanales. Cierran los templos y obviamente el equipo de pastoral social pues eran señoras mayores. Y entonces decidimos, junto con un grupo de jóvenes, empezar a ir a las casas a llevar las despensas. Pedimos despensa por línea, nos la llevaban al templo y nosotros en el carro íbamos a las casas. Teníamos las direcciones en la jurisdicción de las casas que iban las familias a recoger despensa y nos íbamos a sus casas todos los viernes en la mañana a repartir la despensa. Pero me pasó algo bien fuerte. Resulta que llegamos a una casa en la que me equivoqué y no era la casa. Llegué a tocar a otra casa de una familia que no conocía ni me conocía a mí. Llego con la despensa, sale un señor mayor con un crucifijo católico y me ve y me dice, ¿qué se le ofrece? Y ya me presento y le digo, pues soy el padre Ernesto Ruiz, de aquí de la Rectoría de Santo Domingo, y pues estamos repartiendo despensas. No era esta la casa, pero pues ahora sí que el Señor quiso que viniera, ¿no? Y en ese momento el Señor empezó a llorar, pero llorar. Y me dijo, me cuesta mucho decirlo, me dijo, padre, vivimos nada más aquí yo y mi esposa. Y le acabo de decir a mi esposa que acabamos de comernos el último taco que teníamos. Híjole, no le tocaba a ellos. Y yo digo, si uno no descubre en eso a Dios, y a veces con tan poquito podemos hacer tanto.
Pero yo me puedo quedar sentado en mi escritorio cruzado de brazos y decir, ¿qué puedo hacer por la gente que está sufriendo? ¿Qué puedo hacer por la gente que lo necesita? Y con tan poquito podemos lograr mucho, pero necesitamos abrirnos, hermanos. Necesitamos empezar a dejar de ser sacerdotes burócratas de escritorio y empezar a hacer algo por la gente que realmente, más que nunca en este tiempo de pandemia, nos está necesitando. Hay que mostrar el rostro de Jesús. No es fácil, no. Te van a criticar mucho, sí. Te van a juzgar, sí. Pero mientras uno sepa que está actuando en el nombre del Señor, las críticas que vayan y vengan. ¿Por qué? Porque a veces, tristemente, como mexicanos somos así. La ley del cangrejo, ¿no? No hago, pero tampoco te dejo hacer. Y si el otro empieza a hacer algo y tiene una iniciativa, ay, de seguro lo está haciendo para quedar bien o para que lo vean en público, porque no. Que eso no te detenga en tu labor sacerdotal de poder servir a tu Santa Madre Iglesia que te ha confiado. Porque si nos llevamos solo por el qué dirán, nos quedaríamos en nuestro escritorio, hermanos. Porque siempre va a haber críticas, siempre. Siempre va a haber quien te juzgue, quien te señale. Pero eso no debe detener tu ser y qué hacer. Tienes que empezar, y tenemos todos que asumir la realidad del tiempo de pandemia que estamos viviendo y hacer algo por los demás. Mostrar la imagen de un Cristo vivo. Se debe transmitir no solo los acontecimientos eclesiales, sino también comunicar los hechos sociales. Les decía, con la Biblia y el periódico, las dos son importantes, que afectan a la comunidad a nivel local y nacional, pero interpretados desde la perspectiva del pensamiento cristiano. ¿Cuáles son las posturas, por ejemplo, éticas, cívicas? Hoy en día nuestros jóvenes no reciben civismo. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que le interesa es darles formación técnica. Necesitamos trabajadores, ¿sí?, que trabajen en las maquilas. No les importa lo ético, no les importa lo cívico. ¿Dónde van a recibir esos niños la formación cívica? Si no es a través de nosotros. Es un valor, el civismo es un valor que nosotros tenemos que también promover. Y ahí estamos también construyendo el reino y haciendo algo para que esta sociedad cambie. Pero necesitamos empezar a hacerlo. Debe contribuir, nomás quiero quitar esto porque me está tapando, a ver, ahí está, ahora sí. Debe contribuir en el despertar de las conciencias de las personas del sector parroquial. ¿Qué está pasando en mi comunidad? Vemos que hay baches, pues eso es el gobierno, yo no tengo nada que ver. Bueno, a lo mejor tú puedes ser una voz líder para promover entre los vecinos qué vamos a hacer ante esta realidad. Falta la luz pública, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ser voz para aquellos que no tienen voz, y nosotros tenemos el privilegio de tenerla. Necesitamos ver las condiciones de vida de la gente. ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado, por ejemplo, que algún feligrés se le queme la casa? Y qué hermoso para ese feligrés cuando como comunidad, pues entre todos vamos a darle ropa, vamos a darle una estufa, lo que se pueda, pero vamos a contribuir, porque ese feligrés de tu comunidad es de tu comunidad y necesita de ti. Y cuando uno experimenta la comunidad parroquial como una familia, es cuando siente que la comunidad se hace empática a mis problemas. No solo voy para allá y sirvo, sino que se preocupan también por mis necesidades, por lo que a mí me está ocurriendo. Eso hace que se sienta familia, y eso tiene que ser una comunidad. Las condiciones de vida, las exigencias, las transformaciones que estamos viviendo. ¿Qué tanto participo yo en las problemáticas de mi sector parroquial? ¿Qué tanto conozco la realidad de mi sector parroquial? Y tenemos que hacerlo. Debe ser un instrumento de formación cristiana, catequética y pastoral para los miembros de la comunidad. Es decir, que lo sientan como una verdadera familia, no solamente como un lugar de culto. Es el lugar de culto en donde también me encuentro con mi familia. Tenemos otro mensaje.
Respecto a lo que dice el padre, el objetivo es provocar un cambio en la estrategia comunicativa. No basta con una concepción difusora o instrumental de las comunicaciones. Tiene que llevar a un compromiso cristiano y con espiritualidad propio. Directorio sobre las comunicaciones sociales. Muchas gracias, padre Marco, es cierto. Tenemos que cambiar. No basta con utilizar los medios si no hay un cambio de actitud como presbiterio, si no hay un cambio eficaz en cómo estamos abordando las problemáticas de nuestros tiempos. Muchas gracias, padre. Debe instruir la iglesia a toda la comunidad, en especial a los niños y jóvenes, sobre el recto uso de los medios de comunicación y ética en los mismos. Y ahí nosotros tenemos mucho, pero mucho en qué colaborar. Ahora, hermanos, viene algo bien importante. ¿Qué misión debe cumplir la pastoral de la comunicación en cada comunidad? Primero, la función de anunciar. Esto es claro, evangelizar. Es el principio objetivo del ministerio, ser un instrumento de evangelización. De ahí que el anuncio de Jesús debe ser el principal contenido del mensaje que se transmita. Anunciar. Esa es la primera misión que tenemos. Muchos medios de comunicación son espacios propios para la oración, la meditación, la palabra de Dios, la reflexión sobre la fe, para el compartir recursos espirituales y pastorales. Qué padre, hermanos, cuando como decanato compartimos. Oye, yo no tengo pláticas prematrimoniales, pero mi vecino sí, y ahí puedan asistir mis fieles. Ese sentido de diálogo, el no sentirnos alejados, el que quizás muchas personas no asisten a la iglesia, y aquí viene la pregunta: ¿y yo qué estoy haciendo para traerlos? ¿Qué estoy haciendo para traer a los alejados de mi comunidad? Porque esa es la evangelización. Los que ya están ahí, bendito sea Dios, manténlos. Pero ¿qué estamos haciendo por los alejados? Tengo que anunciar, tengo que llegar también a ellos. Lo segundo es formar. La comunicación tiene que llevar a la formación de nuestros fieles, comunicar los aportes magisteriales de la iglesia en los diferentes medios de comunicación, redes sociales, diseño gráfico, fotografía, todos los medios que puedan servir. Es fundamental que desde los medios de comunicación los niños son nativos del continente digital y sobre ellos tenemos que llegar. Fíjense, cuando empezó la pandemia empezó una campaña muy bonita que hicimos con mucho esfuerzo, muchos sacerdotes, que se llamaba, a ejemplo del Papa, Estamos en la misma barca. No sé si ustedes recordarán ese video. ¿Por qué? Porque, no tenemos templos, pero ¿cómo vamos a seguir formando a nuestros fieles? Entonces se le pidió a Pastoral que nos mandaran videos de las diferentes pastorales de liturgia social, etcétera, para seguir formando a los fieles. No nos podíamos detener en la formación, no solo en la información. Y fue un éxito, gracias a Dios, que ojalá después de este curso podamos retomar esto, porque hay que seguir formando a nuestros fieles en todas las diferentes pastorales. Posteriormente, hermanos, tenemos lo que nosotros casi siempre relacionamos con la comunicación: informar. Pero fíjense cómo es solo un elemento: anunciar, formar, informar. Aquí sí, aquí se trata de difundir oportunamente las actividades de nuestra iglesia diocesana y parroquial. Para esta función no solo es importante contar con la información propia, sino también con una buena estrategia publicitaria, que el día de mañana, cuando hablemos del marketing religioso, vamos a ver cómo lograr una buena estrategia publicitaria, atractiva y que tenga buena cobertura. A veces nos decimos, ¿por qué no viene la gente a mi evento? Pues, ¿qué publicidad diste? ¿Qué tan atractiva era tu publicidad? Hay que participar en la difusión, no solo de lo de mi parroquia, sino también de lo de la diócesis y del decanato. Es responsabilidad de cada sacerdote que tus fieles sepan de las actividades diocesanas y decanales, porque tienen prioridad también en sus vidas. No aislar, no sectorizar a mi comunidad. Esta es mi parroquia y que la diócesis gire. Estamos dentro de un todo y no debemos olvidarlo. Y el último elemento es sensibilizar. Entonces tenemos anunciar, formar, informar, sensibilizar, y creo que esta es la que menos manejamos. La pastoral de la comunicación debe brindar un camino de sensibilización de su realidad social, política y económica. Debe ser
visualizar las situaciones de tu sector y ser voz para el que no la tiene. Hay que ser sensibles a las necesidades de nuestra comunidad y créanme que ellos serán sensibles también a nuestras propias necesidades. Mostrar lo que sí se hace. Eso también se los decía el primer día. Muchas veces mostramos, los medios externos muestran los errores de la iglesia, pero ¿qué tanto nosotros mostramos lo que sí se hace? ¿Qué tanto promovemos un evento masivo que se hizo en tu parroquia? ¿Qué tanto promueves esta plática? ¿Qué sé yo? Hay que promover para que la gente se sensibilice y diga, ok, la iglesia de Mexicali sí está haciendo mucho, la iglesia de Mexicali sí hace mucho por los pobres, la iglesia de Mexicali sí hace mucho por los migrantes. Hay que sensibilizar en todo, que es muchísima la riqueza que tenemos. De verdad se los digo, yo amo mi diócesis y admiro a todos ustedes, porque la labor que se hace es extraordinaria. Hay mucho positivo que tenemos, pero hay que mostrarlo. Si no lo enseñamos, ¿cómo entonces se va a sensibilizar la gente de todo lo que estamos realizando? Dice el Evangelio de Mateo 10, 26, 27. No tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no llegue a ser descubierto, ni nada oculto que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que hagan en voz baja, proclámenlo desde las azoteas. El objetivo de la comunicación es hacerlo todo transparente. No podemos engañarnos. Todo tarde o temprano se conoce. Es una ley natural. Por eso es importante aprender a hablar y decir. Pero lo más importante, es importante decir. Es importante salir a las azoteas, porque esa es la misión que tenemos como sacerdotes. En nuestro tiempo, en nuestra realidad que estamos viviendo, es un periodo de tiempo en que el ser humano no entiende lo que sucede en el mundo, porque siente que los esquemas que usa para explicarse ya no sirven. Hoy no es ayer. No solo cambiaron algunos, sino que cambiamos todos. Y esto es lo más impactante. Cambió los medios de comunicación, cambió el mundo. ¿Y la iglesia? ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a tomar cuenta lo alarmante que es que como iglesia no estemos dispuestos a un cambio de mentalidad y a un cambio de formas de evangelización? 10 años atrasados estamos. Y lo peor es que nuestros hermanos que no son católicos, híjole, ¿cómo han asumido esto? A través de la música, a través de congresos, a través de tantas cosas, nos bombardean constantemente. Y por eso tristemente muchos católicos dejan de serlo, porque les parece más atractivo, porque no estamos haciendo atractivo el evangelio cuando es lo más atractivo por excelencia. Hay un cambio espiritual, la gente necesita reencontrarse con Dios. Hay un cambio en lo afectivo, la manera en que nos comunicamos afectivamente es distinta, pero hay mucho consumo de las cosas y hoy las personas piden otro estilo de oración. Queremos que nuestros fieles sigan con los mismos rezos que son maravillosos y que seguirán por siempre, pero no les presentamos nuevas opciones para poder tener una vida espiritual más sólida, de oración, de comunidad. Hay un cambio afectivo, cómo amar, cómo manifestamos el cariño. Estamos en un desenfreno consumista y la iglesia, ¿qué pasa? Resulta cada vez más ajena a las nuevas generaciones, porque no estamos siendo atractivos para las nuevas generaciones y luego nos quejamos de que no haya jóvenes en nuestras comunidades, cuando quizás no estamos siendo los atractivos que deberíamos para ellos. Aquí nomás que esto me está estorbando, no sé cómo lo quito. A ver. Bueno, cada vez la gente necesita más tiempo de recreo. Hoy en día la gente, el entretenimiento es muy importante y los medios de comunicación tienen una alta demanda. Por eso Netflix, plataformas así, ahí vive la gente, ese es su tiempo. Y quizás es donde menos presencia tenemos como iglesia. En donde más está la gente, que son las redes, es donde menos presencia tenemos como iglesia. Hay que vivir y hay que hacer un verdadero cambio. El evangelio exige un quién, un rostro y un afecto. Hay que identificarnos quiénes somos, lo que hablamos, con un rostro claro y cargado de un mensaje de afectos.
¿Qué reciben nuestros fieles en nuestros templos? Fíjense, la gente normalmente, ¿para qué va a misa? Además de por tradición, que quizás toda su vida lo ha hecho, ese tipo de personas que van por tradición. Una persona, ¿a qué va a misa? Porque quiere encontrarse con Dios, porque quiere recibir la palabra de Dios, porque quiere cambiar su vida. Pero si desde que entra a la misa, al templo, en tiempos normales, lo primero que se topa es con la cara de limón del ministro que está en la entrada, diciéndole de cosas, o el propio sacerdote que empieza a regañar a medio mundo, hay muchas veces que la gente ya no vuelve, porque no encontró el eco de lo que estaba necesitando, encontrarse con el rostro de Dios. Y en eso muchas veces nosotros somos responsables. Tenemos un comentario del padre Arturo Fernández, dice: creo que estamos al frente de la iglesia, clérigos y laicos. Deberíamos ser los primeros en convencernos de promover el evangelio a través de los medios de comunicación. Y aquí estamos al servicio de la comunión, y en los tiempos que vivimos nos demandan cambiar las estrategias para hacer llegar dicha comunión a los mejores resultados. Así es, padre Arturo, ese es el cambio. Estamos en un tiempo en que debemos convencernos de que si no cambiamos y no empezamos a utilizar los medios de comunicación, tristemente vamos a lograr nuestro cometido de evangelizar. Muchas gracias, padre Arturo, por su comentario, y siguen abiertos los chats por si alguien quiere hacer alguna otra aportación. Les decía entonces, ¿qué reciben nuestros fieles? La gente bastante broncas tiene en su casa, en su trabajo, como para aparte llegar a la iglesia y que el templo o la comunidad sea un conflicto más en su vida, un problema más en su vida, cuando tendría que ser el espacio de encuentro con Dios. El espacio, no significa esto que no les puedas hablar fuerte a tus fieles o interpelarlos en sus pecados, en su realidad. Claro, es parte de nuestra misión, tenemos que hacerlo, tenemos que hablar con esa firmeza también, cuestionar la conciencia de las personas, eso está perfecto, pero ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Cómo se siente esa persona, por ejemplo, que a veces se le niega una absolución y que hay casos en los que no se puede, cuando no hay un arrepentimiento, etcétera, pero en tantas ocasiones que por cualquier cosa se dice: yo no te voy a absolver? El impacto que causa en una persona eso es terrible, y me ha tocado fieles que llegan a decirme: padre, destrozados, el padre no me quiso absolver, y en situaciones que sí era válida una absolución. ¿Qué daño podemos hacer a nuestros fieles? Es terrible. Y son personas que tristemente a lo mejor no van a volver, porque en lugar de acercarlos a Dios, tristemente los estamos alejando con nuestra falta de testimonio y de caridad muchas veces hacia ellos. De manera pues, hermanos, que esta es la situación actual de la iglesia. Es contrastante. Hay quien se acerca, sí, pero también hay quien se aleja, porque es una sociedad que se modifica. Lo urbano nos está cuestionando de muchos modos diversos de vivir. No podemos decir ni que todo está bien ni que todo está mal. Son desafíos de tiempos modernos. Pero eso sí, hay un despertar espiritual, y esa es la buena noticia. Hay un despertar espiritual, y esa es la oportunidad que como iglesia debemos aprovechar. ¿Cómo aprovechar ese despertar? Fíjense que cuando nosotros tomemos conciencia de esto, habrá un verdadero cambio. ¿Cuáles son los retos de la Iglesia Católica hoy en día? Nos damos cuenta, hermanos, que el papel que debe jugar la Iglesia Católica es, ante todo, que la Iglesia sea pastor, que sea madre y que esté atenta a lo que la sociedad piensa y lo que ocurre en la sociedad. La Iglesia tiene que ser pastor, es quien conduce, es madre, es quien recibe, hace que el fiel se sienta acogido, pero también es aquel que sabe de los problemas sociales y ayuda a sus fieles a tener una vida más digna y más en progreso. Todas las instituciones están cuestionadas, eso es otra realidad, ¿eh? Hoy en día todos están cuestionados, las autoridades civiles, las autoridades educativas y por supuesto las autoridades religiosas. Y eso tenemos que tomar conciencia. Hoy no basta con decir: es que traigo mi cuellito, ¿no? Y ya todo el mundo me va a abrir las puertas. Hace como 2 años fui a pedir un permiso a Estados Unidos porque iba a ir más lejos de lo permitido.
me tocó una señora y traía todo, hasta la carta del obispado, ¿no? Todo en orden para que me diera mi permiso. Cuando lee y me dice, ¿a qué te dedicas? Ah, es que soy sacerdote. No te voy a dar el permiso, me dijo. Y yo, ¿perdón? No te voy a dar el permiso. ¿Pero por qué? Porque no te lo voy a dar. O sea, por el hecho de ser sacerdote, me negó un permiso. No sé si era testigo de Jehová, no lo sé, pero es una realidad. Hoy en día ya la figura del clérigo, pues, ¿qué le dice a la gente, no? Muchas veces los que estamos en colegios católicos lo vivimos, ¿no? ¿Qué le dice hoy a un joven, un clérigo, un sacerdote? Está cambiando y necesitamos recuperar de nuevo la confianza y la credibilidad de nuestros fieles. Por eso lo que requerimos es un diálogo con la sociedad, no desde arriba, sino desde un nivel igualitario. Hay que entrarle, es un diálogo con la sociedad y tenemos que entrarle, porque si no, no vamos a lograr recuperar esa confianza que nuestros fieles requieren de nosotros. En el tiempo presente, la sociedad espera de la iglesia una palabra sabia a los problemas sociales. Por eso yo en esto felicito mucho a nuestro obispo, que no se calla ante los problemas sociales, ante la vida, etcétera. Hay que hablar, hay que levantar la voz. Es parte de nuestra misión. Te van a cuestionar, te van a criticar, te van a pisotear. ¿Y eso me va a detener? No, tengo que seguir adelante. Somos conscientes de la responsabilidad tan alta de ser un verdadero guía en el tiempo que nos ha tocado vivir. Es una responsabilidad muy alta y nuestro papel cívico tiene que ser mucho mayor, nuestra presencia, que cuando haya cuestiones cívicas digan, híjole, ahí viene el padrecito, ahí viene un padre. Entonces ahí ya interpelamos, la iglesia está presente, ahí tenemos que estar presentes también en esos espacios públicos. La comunicación es compromiso porque cuando yo hablo me comprometo y con Cristo y a lo que estoy comunicando, y esto es muy claro, ¿no? ¿Cuántas veces nos detenemos a hablar, opinar, porque el que habla se compromete? Entonces me da miedo y prefiero quedarme callado porque no me quiero comprometer, porque no sé si estoy dando un testimonio de lo que estoy diciendo, o me van a cuestionar, ahí, ¿tú qué me vas a hablar? ¿Qué testimonio tienes tú? Entonces mejor me quedo callado. No. Muchas veces nos toca entrar a misa, por ejemplo, y si yo estoy de malas o me pasó algo o se me murió un familiar, pues la gente no tiene la culpa. La gente tiene derecho a recibir la misa, independientemente de tu situación o si estás en pecado mortal, la gente tiene derecho a recibir su misa. Y nosotros no podemos ser un obstáculo para que esto ocurra. La gente tiene hambre. Queridos hermanos, tomando conciencia de todo esto, hoy la dinámica va a ser distinta. Hoy vamos a trabajar los dos temas, este fue el primero, en equipos, porque creo que todo lo que estamos viendo el día de hoy es importante el compartir. De manera que son las 10:39, vamos a tener ahorita un momento de compartir por equipos de 15 minutos y a las 10:55 vamos a tomar el descanso para volver, primero Dios, a las 11:25 retomamos el segundo